Buenas noches amigos y hermanos, Dios los bendiga. En el video anterior se acuerdan que hablé sobre esta niña de San Martín, una región de acá del Perú, ubicada al noroeste del país, que hacía una profecía para que nadie saliera de su casa el 21 de abril de este año del 2020. Bueno pues, el video trajo consigo muchas respuestas que chocaban entre sí. Tuve sentimientos encontrados, para ser sincero. Había quienes apoyaban y entendían lo que se trataba de expresar en el análisis que hice de la profecía de esta niña, que como era de esperar, era falsa porque no estaba bíblicamente sustentada, y había gente que solo se cerraba en su propio pensamiento, y cada quien en su interpretación sacaba a relucir lo mejor de sí, como también lo peor. Un video con mucho debate, pero bonito al final de cuentas. Tristemente vamos a encontrarnos con este tipo de personas siempre, en la calle, oficina, en la universidad, donde estemos, donde vayamos, siempre van a haber estas personas. Pero volviendo al tema que vamos a tratar el día de hoy, es cómo la gente nos ve a nosotros los cristianos. Cuando hablan de los cristianos, hablan de engañadores, hablan de estafadores, hablan de pastores que roban plata, hablan de pastores que supuestamente sanan enfermedades y que tienen poderes, según ellos, del Espíritu de Dios, y que hoy en día han desaparecido del mapa por esta pandemia. Brillan por su ausencia, y surge la pregunta burlona de muchos: ¿ahora dónde están? ¿Por qué no se aparecen ahora que supuestamente, y aclaro, supuestamente, se les necesita para sanar con sus poderes sobrenaturales a la población mundial? Y así entre muchas otras cosas más que ni voy a mencionar. Vemos líderes religiosos que se llaman a sí mismos apóstoles y profetas, porque parece que el título de pastores les queda en su arrogancia demasiado pequeño. Vemos a hombres como esta piedra de tropiezo y falsos maestros llamado Maldonado, que decretaba y declaraba el fin de esta pandemia hasta con hora exacta, aún antes de que llegara a las Américas. Y nada, el virus llegó y actualmente sigue desarrollándose y esparciéndose por todo el mundo. Son gente que se cree con la autoridad como para darle órdenes a los ángeles para que guarden sus bienes, y aún más, gente y obreros del diablo que creen que Dios está a su servicio, olvidándose de la humildad que nos enseñó Cristo siempre cuando oraba al Padre, terminando con hágase tu voluntad. Lamentablemente, por culpa de estos charlatanes, justos pagan por pecadores. Y esta vez tristemente debo decir que este dicho es literal. Y estas personas hoy en día, con sus doctrinas vanidosas, están creciendo de manera exponencial y peligrosa, aprovechándose de la gente que en su búsqueda de Dios, sea por enfermedad, costumbres, necesidad o cualquier otro motivo, caen en sus garras. Algunos me decían en el video anterior que dejemos de publicar cosas que solamente confunden a la gente. Pero yo les digo, si no aclaramos nosotros los cristianos estas cosas erróneas y falsas, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué acaso no nos ha llamado el Padre para anunciar las virtudes de aquel que nos cambió de tinieblas a luz? ¿No hemos sido llamados para cumplir la gran comisión? ¿Que acaso los cristianos debemos quedarnos callados de anunciar el mensaje de esperanza y salvación a las personas? Otros me decían que Dios es amor y que es imposible que mande estos castigos a la humanidad, o que lo permitiera, mejor dicho. Y yo les respondo: sí, Dios es amor. Y parte de ese amor es llamarnos la atención para que volvamos a Él. Quizás sea este el último llamamiento que Dios le hace a las naciones antes de la segunda venida de Cristo. Y ojo, también a ti, novia dormida, que no tenías tu lámpara preparada con aceite. Escucha cuando Dios te llama. Sal de esas congregaciones con falsos maestros y busca a Dios. Si leemos 1 Timoteo 4:1, vamos a buscarlo. A ver, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
¿Cuántos de estos falsos maestros hay con doctrinas de demonios a los cuales muchos siguen dejándose engañar con sus sutilezas? Pero Dios te tiene una buena noticia. Tú puedes reconocer a estos engañadores y estafadores, prostitutos de la fe. Tú puedes saber sus características para que salgas huyendo de allí. Y así como puedes reconocer a estos charlatanes, también puedes reconocer a los pastores que predicamos la sana doctrina, que en nuestras limitaciones y errores como humanos que somos, tratamos de enseñar la luz a la luz de la Biblia. Maravilloso libro, escrito por hombres, inspirado por Dios. Por hombres inspirados por Dios. Estas son las características y requisitos que a continuación voy a leer. ¿Sí? Vamos a buscar Tito 1. Vamos a buscar Tito 1, del versículo 5 al 16. Dice: requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, o sea intachable, eso quiere decir irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea intachable, como hemos dicho, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no se refiere a no borracho, ¿no? Porque uno puede tomar su copita de vino para bajar la grasa después del almuerzo. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Cuántos falsos pastores o predicadores entran acá? No codiciosos de ganancias deshonestas, sino más bien dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Ven por qué debemos hablar de estas cosas? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los pastores no somos infalibles. Nos vamos a equivocar constantemente como cualquier otro ser humano. Como siempre digo, el hecho de ser pastor de una congregación no me hace más importante para Dios que cualquier hermano en Cristo. Yo no soy más importante que el hermanito que viene muy temprano a las reuniones y se sienta atrás, no sin antes haber pedido o agarrado un trapito para limpiar las bancas. O tal vez ordenar algunas cosas. Ese es su ministerio, es servicial y no busca que nadie lo vea, porque para él es suficiente con lo que hace, que es su forma de servir a Cristo. El hecho de tener una posición pública como pastores en una iglesia, repito, no nos hace más importantes que nadie, pero sí nos da mayor responsabilidad ante los ojos de Dios, y es por eso que debemos de tratar de no caer y cuidarnos más que los demás, porque nuestro ministerio es público, y lamentablemente los humanos estamos acostumbrados a seguir hombres en lugar de seguir a Dios, quien nos dio el don que cada quien posee. El tener más responsabilidad no nos hace más importantes como algunos lo creen y se envanecen por ello, adjudicándose títulos dados por hombres y no por Dios. Nos hemos vuelto tan arrogantes y lastimosamente hoy en día no es tan fácil, es difícil encontrar predicadores con las características irreprensibles que Dios nos demanda. Sin ir demasiado lejos,
Sin llegar a estos falsos predicadores, vemos cómo en la iglesia del Señor se han infiltrado muchos con doctrinas que no son divinas. Lo que han hecho con el Espíritu Santo es reducirlo a ruidos, gritos, payasadas. Y movimientos como si tuvieran convulsiones, tirados en el suelo, arrastrándose y dando espectáculos lastimosos. No respetar las oraciones de los demás, porque mientras uno ora tratando de concentrarse, hay otros que lanzan gritos que entorpecen y desconcentran la oración de los que lo hacen, causando desorden y desconcierto en la congregación. Discúlpenme, pero es así. Muchos se ponen a gritar y hablan en lenguas, dicen. Y a estos predicadores les place ver esto, es más, gritan desde su micrófono, para que siga la gente convulsionando en el suelo y hablando todos al unísono en supuestas lenguas, causando ruido y alboroto y nada más que eso. Están tan enceguecidos que no se dan cuenta que en lugar de estar hablando en lenguas angelicales pueden estar hablando lenguas demoníacas, insultando y maldiciendo. Discúlpenme, pero yo en la Biblia veo que únicamente la gente convulsionaba cuando había demonio adentro. Que la gente hacía este desorden cuando los demonios no querían salir y se aferraban a las personas. Lo que nos dice la palabra de Dios respecto al don de lenguas, en el cual creo, pero tomándolo como dice la Biblia en 1 Corintios 14, voy a leerlo, algunos versículos, para no hacerlo muy largo, dice, versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Ven? Versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 33, nos vamos hasta ahí, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que hermanos, versículo 39, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Veamos también que hay muchos que declaran, que profetizan para el pueblo y para las demás personas, gritan, aleluya y gloria a Dios. La gloria solo debe ser para Dios. Pero ¿saben qué significan estas palabras? ¿Saben lo que quiere decir aleluya? ¿Saben lo que quiere decir gloria? Sin embargo, uno está predicando o escucha la palabra y de la nada se escuchan gritos causando desorden de ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Y la verdad es que ni saben qué es lo que están hablando. Aleluya. Para los que no lo saben, significa literalmente alaben allá o alabad allá. Ya aparece 50 veces en el Antiguo Testamento. Ya era una forma de escribir el nombre de Dios, que por temor a Dios y por respeto no se atrevían a decir, pronunciar ni escribir el nombre de Dios. Imagínense cuánto temor había en el pueblo, y no un temor de miedo, sino un temor de respeto al nombre de Dios. Ahora, si podemos decirlo o no, nosotros los cristianos actualmente es otro tema que hoy no voy a profundizar por tratarse de un tema también muy extenso. La palabra gloria significa perfección, deleite, fama, esplendor, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, deleítate en Dios. Si no sabemos lo que hablamos, callemos para no pecar. Hoy en día la palabra de Dios ha sido reducida o devaluada por estos hombres porque su voz de apóstol o de profeta pesa más que la misma Biblia y la gente se lo cree. Y no hay nadie que se los diga, excepto unos cuantos. ¿Qué profecía van a dar si todo lo que debemos saber está escrito en la palabra de Dios? La gente no se da cuenta que está
tratando a estas personas de la misma forma que hace la Iglesia Católica con el Papa. Ojo, no soy ecuménico, no me confundan, pero hablo de la Iglesia Católica como institución y de sus feligreses en general, porque sé que hay católicos, pocos, pero que son verdaderos cristianos, que no doblan sus rodillas ante imágenes ni les oran, y que no consideran al Papa como el representante de Dios en la tierra, que creen y han entregado sus vidas a Jesús. Y así como yo creo que van a haber católicos salvos, de la misma manera creo que hay muchos que, llamándose evangélicos, se van a ir derechito al infierno preparado para Satanás y sus demonios. Pero volviendo al tema. Tratan a estos apóstoles modernos como si del Papa se tratara. Lo que dicen Maldonado, su esposa, Cash Luna y muchos otros más es ley y es la verdad. No agarran sus Biblias para analizar y ver si lo que dicen está en las Escrituras. Pues estos engañadores se disfrazan tan bien ante ellos que moldean la palabra de Dios con sutilezas y los borreguitos dicen ¡ve! Y van dando brinquitos tras de ellos. Vemos cómo han engañado a muchos con este movimiento también de la prosperidad. Dame un carro y Dios te dará una flota. Dame tanta plata y Dios te lo multiplicará. Cambiando la palabra de Dios a su conveniencia, como hemos leído arriba. Recuerdo una mujer que se dice pastora, por favor, y dice, como reyes llamando a reyes a los príncipes de Israel, así les dice, y dice que va a golpear la cara de un demonio y pide $1,000, pero cuando una persona se acerca a darle no sé cuánto, ella le dice que eso no es íntegro. Esta mujer falsa con doctrinas del diablo hace 2 filas. Los que pasen adelante y paguen $1,000 son a los que se les llamará primero como príncipes de Israel. Y a los demás les dice que después tratará con ellos. ¡Wow! Pero qué descaro. ¡Qué descaro! Y falsos maestros como ella. Hay muchos con esta teoría de la prosperidad. Todo es éxito en sus vidas. Si das, recibirás. Te dicen distorsionando la palabra de Dios y no tienes éxito. Si no tienes éxito es porque tienes pecado en tu vida. Es porque no has confiado lo suficiente en el Señor. Confunden riqueza material con éxito y riqueza. La riqueza no es mala si la ganas con tu esfuerzo. Vemos mucha gente poderosa y de mucha riqueza en la Biblia, pero la mayoría se pierde porque terminan dándole más valor a la riqueza material que a la espiritual. Y es ahí de lo malo del dinero. Cuando lo ponemos antes que a Dios, y no solo con el dinero pasa esto, sino con cualquier otra cosa que saque a Dios del lugar que le corresponde. Podría pasármela hablando largo y tendido de todas las cosas que estos falsos siervos hacen. Pero el video sería muy largo y pesado. Quizá podría ir tocando punto por punto más adelante. La iglesia de Cristo se está volviendo un circo. No seas parte de ello. Sé la sal que necesita el mundo. Sé la luz que alumbra en la oscuridad. Sé el Hijo de Dios del cual su Padre se sienta orgulloso y dile siempre, hágase tu voluntad. Dios te bendiga.